importante, más elemental para iniciar la práctica clínica de la obstetricia. Hoy día vamos a ver determinados elementos, recursos, fórmulas y puntos básicos para hacer una adecuada obtención de los signos que se van a presentar en el embarazo y cómo poder interpretar cada uno de ellos y cuál es la importancia de cada uno de ellos. Entonces, en propedéutica obstétrica, nosotros vamos a ver el ABC de la obstetricia. Todo lo básico que deben ustedes saber, a partir de lo cual ustedes van a tener facilidad para obtener información valiosa del embarazo, simplemente con los datos que la paciente da y con los que ustedes van a obtener. Entonces, vamos a empezar la actividad de hoy día. Disculpas. Vamos a empezar la actividad de hoy día. Dentro de los puntos que vamos a tratar hoy día, básicamente principalmente tenemos estos puntos para examinar. Vamos a ver primero lo que son las definiciones de la parte obstétrica, de la propedéutica, principalmente de la propedéutica obstétrica. Vamos a ver luego antecedentes ginecobstétricos, cómo vamos a obtener las principales fórmulas obstétricas, datos, fórmulas, cómo vamos a saber preguntar una fecha de última regla y hacer los cálculos tanto de edad gestacional como de fecha probable de parto y sobre todo el gesta y para. Vamos a ver luego el examen abdominal obstétrico, todo lo que debemos evaluar nosotros a nivel del útero, a nivel de la madre y a nivel del feto. Y vamos a ver finalmente el examen vaginal obstétrico, qué datos son los que debemos obtener. Empecemos por la parte de las definiciones. En cuanto a las definiciones, ¿qué cosa es propedéutica? Es básicamente la enseñanza preparatoria, básica, elemental, para el estudio de cualquier ciencia o disciplina. En este caso, propedéutica obstétrica nos va a dar todos los recursos básicos para poder evaluar el aspecto obstétrico de una gestante. La propedéutica clínica, aquí se asocia además todo lo que es semiotecnia, semiología, y esto es básicamente la obtención y el análisis de todos los síntomas, lo que la paciente nos dice, cómo interpretarlos, y todos los signos, es decir, todo aquello objetivo que nosotros evaluamos, ¿no? Lo cual lo vamos a armar en un síndrome que nos va a orientar hacia una presunción diagnóstica. La semiología, como base de los conocimientos, consiste en identificar todas las manifestaciones, ojo, no solo patológicos. En obstetricia vamos a hablar de la parte normal, fisiológica, y también de la parte patológica, ¿no? Todo lo que la paciente nos describe es la percepción subjetiva. Si le duele la cabeza, nosotros no lo podemos ver, pero ella nos lo va a referir. En cambio, los signos son las manifestaciones objetivas. Por ejemplo, nosotros podemos observar en la paciente un rictus de dolor. Eso es un signo. ¿Y cómo buscar y obtener estas manifestaciones? A eso se refiere la semiotecnia, en donde juntamos signos, síntomas y vamos creando un síndrome que nos va a orientar hacia una presunción diagnóstica y poder razonarla y ordenarla en prioridades, ¿no? Tenemos, bueno, finalmente la propedéutica obstétrica es obtener todos estos signos, síntomas y crear síndromes en relación a un embarazo, ¿no? El objetivo es precisamente, luego del manejo sindrómico, hacer un buen diagnóstico que nos permita diagnóstico y manejo oportuno. Recordemos que en la parte obstétrica, en la obstetricia, es la única especialidad en donde nosotros tratamos dos pacientes al mismo tiempo, la madre y el bebé. En la parte de la clínica obstétrica, aquí ¿qué tenemos? Recuerden ustedes, los datos que nosotros vamos a obtener están en un contexto. ¿Con qué se inicia una atención médica? Con la historia clínica. Entonces, la historia clínica es nuestra herramienta más importante, en donde nosotros, en la primera parte de la historia clínica, que es precisamente la anamnesis, la obtención de toda la información que el paciente nos va a dar, cuando la paciente nos informe todo esto que nosotros vamos a ir interrogando en una forma ordenada y secuencial, ahí vamos a obtener muchos datos. Entonces nosotros vamos a preguntarle y vamos a obtener fórmulas obstétricas. Vamos a preguntar antecedentes patológicos, motivo de consulta y otro más. Pero recuerden, la anamnesis, una adecuada anamnesis,
es el 80% del diagnóstico. El examen físico nos da el otro 20% para redondear o para confirmar aquellas presunciones que tengamos. En cambio, la anamnesis es todo lo que ella nos va a contar. Aquí vamos a tener principalmente todos los síntomas, y en el examen físico nosotros, en relación a lo que ella nos ha contado, vamos a realizar todo el examen clínico obteniendo los signos. En este caso, en la parte de anamnesis vamos a desarrollar ahora todas las fórmulas obstétricas, y en el examen físico vamos a ver cómo es que se realiza el examen, tanto abdominal como vaginal, de una paciente obstétrica, ¿no? El objetivo finalmente es llevar a un diagnóstico, un tratamiento y un adecuado pronóstico del caso. Como primera información, dentro de los datos obstétricos, recordemos nosotros que el embarazo lo vamos a considerar como gestación a partir del primer día de la última regla normal. Y a partir de allí vamos a ir contando semana a semana, ya que la gestación se mide en semanas, vamos a ir contando semana a semana hasta el momento del término, que es aproximadamente las 40 semanas. Vean ustedes este pequeño esquema. Nosotros consideramos desde el primer día de la última regla hasta las 8 semanas cumplidas, primer día de la última regla, ese es el concepto de edad gestacional, es cuando nosotros hablamos si esta paciente está embarazada y tiene una expulsión del producto. Esto se llama un aborto ovular, embrionario o precoz. Entre las 8 y 22 semanas, esto se llama un aborto fetal. Como pueden ver claramente aquí en el esquema, cualquier interrupción del embarazo antes de las 22 semanas se considera un aborto, y pasadas las 22 semanas se considera un parto. Entonces, en esta etapa de aborto, tenemos menos de 8 semanas, ovular, embrionario precoz, y entre las 8 y 22 un aborto fetal. Pero ¿qué pasa si esta gestación no se ha expulsado, no se ha abortado, pero se ha muerto, se ha detenido el crecimiento de esta gestación y queda ahí retenido? A esto se llama aborto retenido. Si este aborto retenido tiene un periodo mayor de 6 a 8 semanas, con el riesgo de que haya un trastorno de coagulación, entonces se cambia de nombre, de aborto retenido a aborto frustro, que indica un cuadro de mayor severidad, mayor edad de retenido, mayor tiempo de retenido y por lo tanto trastorno de la coagulación. Vean ustedes aquí en este mismo esquema. A las 22 semanas aproximadamente, que es el límite, menor de 22 semanas un aborto, mayor de 22 semanas un parto, tanto el peso como la talla fetal son algunos indicadores. Ustedes van a encontrar en la mayoría de libros que dice, aborto es aquella gestación menor de 22 semanas o 500 gramos, vean ustedes. Y en la talla equivale aproximadamente a 25 centímetros. Entonces, de repente ustedes están en la punta del cerro haciendo sus ferums y no saben, la paciente no recuerda exactamente qué edad gestacional tiene, pero si ustedes encuentran un producto que pesa 450 gramos y mide 22 centímetros, ustedes dirán, no, esto fue un aborto, ¿ok? No se trató de un parto, sino de un aborto. Entonces, estos parámetros que son específicos para determinadas edades les van a ayudar mucho. Vámonos ahora al otro lado. A partir de las 22 semanas, cualquier expulsión de un producto, esto se llamará parto. Entonces, cuando tenemos una gestación entre las 22 y 28 semanas, vean ustedes aquí abajo, entre los 500 y los 1000 gramos, aproximadamente entre los 25 y 35 centímetros, hablamos, 22 a 28 semanas, hablamos de un parto pretérmino inmaduro, y por lo tanto el bebé será un recién nacido inmaduro. Entre las 28 semanas y 37 semanas, que equivale entre los 1000 gramos y los 2500 gramos, entre los 35 y los 45 centímetros aproximadamente, hablaremos de un recién nacido prematuro. Cuando hablamos, vean, entre las 22 y 37 de inmaduro y prematuro, estamos hablando de un parto pretérmino. Pretérmino inmaduro en este caso, que habla de una prematuridad mayor, de un riesgo de mortalidad mucho mayor. Vean lo importante que es este corte de las 28 semanas o de 1000 gramos. Por lo menos en el Instituto Nacional Materno Prenatal, en donde yo laboro, la mortalidad, vean ustedes, menor de 1000 gramos, la mortalidad es de un 70-80%. En tanto que después de las 28 semanas, pasado el kilo de peso, la sobrevida es de un 80%. ¿No? Hay mayor sobrevida. Este kilo de peso es muy importante. Ahora, cuando estamos entre las 37 y las 41 semanas, 6 días, hablamos de un feto a término. Y si llegamos a las 42 semanas o más, hablamos de un parto post-término o prolongado, ¿no? Y el recién nacido será un recién nacido, ojo, este será un recién nacido de post-término porque llegó a las 42 semanas o más.
Pero lo más importante, más que el dato de postdatismo, posttérmino o prolongado, o embarazo prolongado, aquí lo que nos interesa una vez que nace el bebé es el examen pediátrico. Y el pediatra nos dirá si este recién nacido es un postmaduro o es un bebé a término, de madurez normal. Y este dato es importante porque como el dato de parto posttérmino se basa en relación a una información dada por la paciente en la fecha de última regla, solamente de todos los embarazos de posttérmino, es decir, que cumplieron 42 semanas o más, solo 10% realmente tienen recién nacidos postmaduros, ¿no? Lo demás se debe a veces a errores de la red. Y como información final, aquí en el embarazo de término, el bebé suele tener entre 3 y 3.500 gramos y alrededor de los 50 centímetros, ¿no? Entonces, vean, ¿esto por qué les sirve? Cuando ustedes estén en la punta del cerro haciendo sus serums, si de repente les llega un recién nacido y está pesando 1.800 y mide 38 centímetros, ustedes simplemente conociendo estos parámetros pueden decir que se trata de un recién nacido prematuro. Además pueden hacer el examen de Asher, examen de Capurro, otras evaluaciones que les van a dar mayor información. Pero desde el punto de vista obstétrico, vean ustedes, se manejan en un panorama en donde ustedes pueden aproximadamente por el peso y la talla saber a qué edad aproximadamente tendrá este recién nacido. Continuamos. Ahora, hay una serie de definiciones que quiero remarcar acá. Datos importantes en relación a la edad gestacional. Les dije, si tenemos una gestación menor de 22 semanas y se expulsa el producto, esto es un aborto. Entre las 22 semanas y las 27 semanas 6 días se trata de un parto pretérmino inmaduro. Entre las 28 semanas y las 36 semanas 6 días es un prematuro. Si tiene 37 a 41 semanas 6 días es a término y con 42 semanas cumplidas o más es postérmino. Estos son los términos que se emplean para el recién nacido o para el producto de la gestación en relación a la edad gestacional. Cuando hablamos de edad materna, segundo punto, hablamos de edad materna. La edad ideal para una mujer para embarazarse es entre los 20 y los 35 años. Edad ideal. Si tiene, si tiene 35 años o más, hablamos de gestante añosa o edad materna avanzada. Y si es mayor de 40 años, hablamos de una gestante muy añosa. Cuando esta paciente tiene menos de 20 años, que es lo ideal, entre 15 y 19, hablamos de adolescente, gestante joven, ¿no? O embarazo en adolescente. Pero si tiene menos de 15 años, hablamos de una paciente adolescente muy joven. ¿Okay? Vean, son términos que vamos a utilizar. ¿Y por qué los utilizamos? Porque cada uno de ellos implica un riesgo. Si la paciente tiene 30 años, yo no le pongo ningún diagnóstico, porque es una gestante en una etapa reproductiva ideal. Pero si tiene 15 años, yo diré que este paciente es una gestante adolescente, con un riesgo, es más, adolescente muy joven. El problema de las adolescentes muy jóvenes es que a veces no han desarrollado totalmente la pelvis y tienen mayor incidencia de cesárea por incompatibilidad cefalopélvica principalmente, ¿no? Igual, una gestante mayor de 35 años, añosa, tiene mayor riesgo de tener defectos cromosómicos, ¿no? Otras definiciones, según el peso del recién nacido, ¿no? El peso fetal calculado antes de que nazca y que es corroborado con el peso al nacer. Entonces, el peso ideal les mencioné que es entre 3 y 3,5, pero por encima de 2,500 yo tengo un bebé normal de 37 semanas, ¿no? Entonces vean, aquí hay algunos términos que salen del rango. Cuando yo tengo un recién nacido por debajo de 2.500, yo tengo un recién nacido de bajo peso. Cuando tengo un recién nacido de menos de 1.500, hablo de muy bajo peso. Y si es menos de 1.000, recuerdan que les dije que entre 500 y 1.000 la mortalidad es de 80%, si tengo menos de 1.000 gramos, entonces se habla de un recién nacido de bajo peso extremo. Ojo, cualquier bebé menor de 2.500 gramos puede ser un bebé a una edad gestacional adecuada, normal. Si este bebé tiene 28 semanas y nace con 1.000 gramos, es normal. Entonces se trata de un bebé de pretérmino. Pero ojo, yo puedo tener bebés de 37, 38, 40 semanas y que nacen con 2,300. Estaré entonces ya no en la parte normal de un peso adecuado a esta prematuridad, sino hablaré de un retardo de crecimiento intraútero. Por lo tanto, ¿qué quiero decirles con esto? Que cualquier recién nacido menor de 2,500 trae un riesgo y ya es patológico. Y es por eso que se ponen estos nombres. Si es un bebé normal, será un prematuro, normal, con peso adecuado y todo, pero ojo, menos de 2,500. Y si es un bebé de término con este peso, hablaré de un pequeño paredad gestacional o de un RCIU, que es el pequeño patológico. Vean.
Y recuerden ustedes, según la teoría de Barker, todos los recién nacidos con menos de 2,500 tienen mayor riesgo de desarrollar en el futuro enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión, ¿no? Ahora, cuando nos vamos al peso del otro lado, les dije que de 3 a 3,5 es normal, pero por encima de 2,500 puede ser adecuado a su edad. Pero cuando tenemos un fetito de término que tiene 3,700 o más, miren, ya le ponemos un nombre diferente, le hablamos feto grande. Ojo que todavía puede ser compatible, todavía está en observación. Pero si yo tengo un bebé de 4 kilos o más, se habla de macrosomía fetal. Ojo, estos pesos dependen también del lugar en donde uno está. Para nosotros, para el MINSA, un feto de 4 kilos o más es una macrosomía fetal. Pero en países nórdicos, europeos, donde la gente tiene mayor talla y mayor peso, consideran 4,500. Pero para nosotros, macrosomía es 4 kilos. Y en todo feto grande y macrosómico tenemos que descartar que no haya un problema de diabetes gestacional. ¿Ya? Ok. Luego vamos al otro. Según la relación peso-edad, peso y talla, ¿no? Entonces, aquí ya no solo estamos correlacionando el peso absoluto, sino estamos correlacionando el peso en relación a la edad gestacional. Entonces, si tenemos que está entre el percentil 10 y 90, hablamos de un peso adecuado. Si hablamos de un recién nacido con un peso menor del percentil 10, hablamos de un pequeño para edad gestacional. Y si es mayor del percentil 90 o una desviación estándar, hablamos de grande para edad gestacional, ¿no? Este pequeño para edad gestacional puede ser un pequeño normal, por ejemplo, papá chato, mamá chata, bebé chato. Todo pequeño porque tiene las características genéticas para ser pequeño, ¿no? Pero ojo, en estos pequeños nosotros debemos descartar siempre que no se trate de un retardo de crecimiento intraútero. Y en los grandes para edad gestacional hay que ver también cómo es el peso, la talla principalmente de los papás. Si son papás grandazos, podría ser esto normal para ese bebé, características genéticas de herencia. Pero si tenemos un papá y una mamá bajitos, muy peruanos de aquí, y con una talla muy grande, ojo, hay que pensar en descartar diabetes. Datos importantes. Pasemos a la segunda parte. Vamos a hablar de las fórmulas obstétricas. Cuando nosotros realizamos la anamnesis, le dije, es importante dentro de la parte de antecedentes ginecobstétricos, y aquí solemos tener un orden, preguntar primero, a lo largo de la vida evolutiva de la paciente, lo primero, a qué edad inició la menarquia o la primera regla. Luego el régimen catamenial, donde vamos a obtener el número de días de sangrado y el periodo de tiempo, cada cuántos días viene la regla nuevamente, ¿no? Entonces, esto generalmente se representa como un quebrado. Por ejemplo, la regla le dura 3 a 4 días, ponemos 3-4, diagonal, y le viene cada 28 a 30 días, ¿no? Luego consignamos siempre la primera relación sexual, y esto es importantísimo si es que vamos a hacer un examen ginecológico. Si la paciente no ha tenido actividad sexual, no debemos colocar el espéculo. Y esto es muy importante que tengamos cuidado porque ha habido denuncias judiciales, ¿ah? Porque no se percató, suponía que como la paciente tenía 35 años ya había iniciado actividad sexual, y la paciente se quejó porque ya nunca había iniciado actividad sexual, ¿no? Y se colocó un espéculo. Luego la poliandria, el número de parejas sexuales, y el método anticonceptivo que emplea, que puede ser, ojo, siempre que preguntemos método anticonceptivo, preguntemos a la paciente con qué se cuida para no embarazarse. Porque cuando le preguntamos, señora, ¿algún método anticonceptivo? Muchas dicen no. Y dice que no, que hace 5 años que no se embaraza. Y uno piensa en un problema de infertilidad cuando realmente es que ella no usaba ningún método, porque ella considera que el ritmo, por ejemplo, los métodos naturales, no son métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, a veces repreguntar, ¿algún método anticonceptivo? ¿Se cuida de alguna forma para no embarazarse? Entonces algunos dicen, sí, me cuido con los días, etc., ¿no? Ahora, preguntar la última regla que nos va a servir para calcular el tiempo de amenorrea. Tiempo de amenorrea que puede correlacionarse con la edad gestacional. Y esta misma fecha de última regla nos va a permitir no solo calcular la amenorrea y la edad gestacional, sino también calcular la fecha probable de parto. Mientras continuamos con la anamnesis de los antecedentes, podremos hacer nuestra fórmula del gesta y para, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, 3 cosas básicas para preguntar la última regla. No basta con preguntar, señora, su última regla, y anotar el primer dato que les da. Es importante que nosotros recordemos. Preguntarle, señora, ¿cuándo fue su última regla? Ya, nos dice el 5 de julio. Ok, es el dato que ella nos da, el primer dato. Entonces, hay que insistir. ¿Fue ese el primer día de esa regla? Y algunos pacientes, ojo, escuchen, les va a decir, no, ese día ya no me vino, por eso desde allí estoy embarazada, porque eso es lo que usted quiere saber, ¿no?
Pues vea, no les dijo cuándo vino la última regla, sino cuando ella cree que ya está embarazada porque ya no le vino la regla. Entonces, otros le dicen, no, ese fue el último día, la última manchita, la última gotita que bajó. Entonces, siempre insistir, ¿cuándo fue? Y sobre esa fecha que nos da, preguntarle, ¿fue el primer día? Si ese no fue el primer día, ese mes no hubo regla, retrocedemos un mes. Y de ahí preguntar si fue el último día, no la última manchita, no nos interesa el último día, sino el primer día, porque el primer día de la regla es el primer día del ciclo, ¿ok? Y el otro dato que es importante preguntarle es si se trató de una regla normal. Y dice, sí, es una regla que me viene todos los meses, me dura la misma cantidad. A veces no entienden cuando uno les quiere decir si fue una regla normal. ¿Normal? ¿Cómo? Dice. Pero sí me vino ese día. Pero le vino en la misma fecha que le corresponde, en la misma cantidad que siempre viene. Dice, ah, no, esa vez se demoró 10 días y vino solo manchitas. Entonces vean cómo esas tres preguntas son importantísimas para poder definir exactamente cuál fue el primer día de la última regla normal, ¿no? Preguntar cuándo fue, verificar si ese fue el primer día, que sí regló ese mes, y si fue una regla normal, como siempre, aquella que viene con cierto intervalo y que dura la misma cantidad de días y volumen, ¿no? Una vez que ya tenemos la fecha de última regla, entonces ya podemos calcular la edad gestacional. Vean, aquí le estoy poniendo un concepto diferente que dice edad concepcional. Recuerden ustedes que la mujer no se embaraza el primer día de su última regla. Aunque nosotros contemos como definición de edad gestacional el tiempo transcurrido en semanas desde el primer día de la última regla. La mujer realmente se embaraza aproximadamente unas 2 semanas después. Es decir, en esa primera fase folicular o estrogénica, en donde el folículo va creciendo, se forma el folículo de grasa, y a las 2 semanas aproximadamente se rompe el folículo y sale el óvulo, y ahí se embaraza la mujer. Ese tiempo transcurrido desde el día de la ovulación, desde el día de la fecundación, a eso se llama edad gestacional. Pero por consenso, las mujeres no recuerdan cuándo fue el día que se embarazaron, pero sí recuerdan la última regla. Y como es un dato mucho más fácil de obtener, el término que se emplea en obstetricia es edad gestacional y se cuenta desde el primer día de la última regla. Que realmente, desde el tiempo real que la mujer se embarazó, es unas 2 semanas menor, porque ella se embaraza aproximadamente 2 semanas después de ese primer día de la última regla. ¿Ok? Vean cómo cambia todo, ¿eh? Nosotros, el término que empleamos siempre en obstetricia, nuestras tablas ecográficas, tablas de altura uterina, tablas de incremento de ponderado fetal, todo se basa en edad gestacional. Y esto se basa en el primer día de la última regla normal. ¿Ok? Ahora, veamos realmente lo que es edad gestacional. Como definición, la edad gestacional es el tiempo transcurrido desde el primer día de la última regla normal y vamos a ir contando en semanas, se expresa en semanas. Cuando yo voy a obtener la información de edad gestacional, es importante que yo diga, tiene 27 semanas, 5 días. Pero cuando yo doy diagnóstico, el diagnóstico es gestante de 27 semanas. Exacto, ya no valen los días. En el diagnóstico completo. Cuando yo tengo mi información, lo más detallado posible. Con semanas, días, horas, si quieren. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos los cálculos? Esto es importante, poder calcular la edad gestacional. Vean, yo puedo agarrar un almanaque y decir, ah, bueno, fue su última regla 5 de julio y cuento semana a semana y saco cuántas semanas y cuántos días exactamente tiene. Eso es lo ideal, eso es lo más exacto que hay. Pero como a veces no tenemos un almanaque a mano, aunque ahora todo el mundo en el celular sí lo carga, hay fórmulas que mentalmente nos ayudan rápidamente a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la edad gestacional con una aproximación adecuada? Vean, calculamos que la edad gestacional es igual al número de meses por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada mes tiene 4 semanas. Y luego le vamos a sumar una semana por cada 3 meses. Esta es la fórmula más exacta que tenemos. Y tiene un delta de error que no va más allá de 2 días. De 0 a 2 días de error. Por eso es una fórmula rápida para calcular y de gran aproximación. Entonces, recordemos que cada mes tiene 4 semanas, por eso es que se multiplican los meses por 4, ya que mi dato lo voy a dar en semanas. Y como a un mes de 30 días le sobran 2 días, a un mes de 31 le sobran 3 y a otro mes le sobran 2, ahí tengo yo los 7 días restantes, ¿no? Ya que los meses tienen 30 a 31 días. Entonces, si la mujer tiene un mes embarazada y está segura que tiene un mes embarazada, porque la inseminaron, digamos, ¿no? O fue la única actividad sexual que tuvo, entonces en un mes ella tendrá 4 meses, 4 semanas, disculpen, y 2 o 3 días. Pero si ella tiene 2 meses de embarazo, por cada mes tiene 4 semanas, serán 8 semanas.
pero a un mes le sobran 2 días y al otro mes le sobran 3 días. Por lo tanto, esta señora tendrá 8 semanas con 5 días, ¿no? 2 días de un mes, 3 días del otro. Pero si tiene 3 meses, tendrá 3 por 4, 12 meses, 12 semanas. Pero como dicen que por cada 3 meses le sumo una semana, será 3 por 4, 12, más una, 13 semanas, ¿no? Y esas 13 semanas salen de los 2, más 3, más 2 días. En el peor de los casos, de que los meses hayan sido 31, 30 y 31, será hasta un día más. Pero es 13 semanas. En 4 meses será 4 por 4, 16 semanas, más una, por estos 3 meses van 17. Y como este mes le sobran 2 o 3 días, será 17 con 2 o 3 días. En 5 meses tendrá 5 por 4, 20, 21 semanas, aquí le sobran 2 y 3, será 21 semanas con 5 días. En 8 meses tendrá 8 por 4, 32. Aquí le sumo una, 33, aquí le sumo un 34, será 34 con 5 días. Entonces vean cómo muy fácilmente con los dedos, en el instante, sin buscar un almanaque, ni el celular, ni nada, ustedes pueden calcular la edad gestacional con una aproximación de más o menos 2 días, ¿no? Esta es una fórmula práctica y la más exacta de todas. Si alguien encuentra una forma más exacta que esta, me la pasa. Ahora, tenemos también ayudas tecnológicas, como por ejemplo este gestograma, que viene así como un cuadrado que se cuelga en la pared de los consultorios de obstetricia, en donde uno puede hacer el cálculo aquí, en vez de utilizar los dedos, o en vez de utilizar un almanaque, puede hacer un cálculo con mucha aproximación. Y también lo tenemos en unas rueditas pequeñas, los gestogramas pequeños, de bolsillo. ¿Y cómo nos ayuda esta herramienta? Vean ustedes, aquí dice fecha en que comenzó la última regla, es decir, primer día de la última regla normal, y uno busca la fecha. En este caso sale 30 de marzo, ¿ya? Viene una paciente que dice que su última regla es 30 de marzo, entonces vean que la rueda amarilla, verde y la blanca se giran. Entonces, hacemos coincidir, la paciente dijo que su última regla fue 30 de marzo, hacemos coincidir en esta flechita, donde dice fecha de la última regla, el 30 de marzo. Y entonces vamos a ver, ¿qué día estamos hoy día? Hoy día estamos 5 de octubre. Entonces vean, el 5 de octubre, según esta tabla, aquí empezamos 30 de marzo, una semana, 2, 3, 4, 5, y hoy día 5 de octubre esta paciente tiene 26 semanas. Entonces vean, es una forma más rápida de calcular. Y si les dicen, ¿y cuándo van a hacer este bebé cuya última regla fue el 30 de marzo? Entonces van a buscar aquí cuándo cumple 40 semanas. Y aproximadamente será entre el 7 y el 10 de enero. Entonces, vean, con esto calculamos la fecha de última regla, vemos qué día estamos. Si dicen, no, pero el 10 de julio, ¿qué edad gestacional tenía? Entonces vamos acá, 30 de marzo, buscamos 10 de julio, aquí está, 10. El 10 de julio tenía 14 semanas con 2 o 3 días. Dicen, no, pero ella vino a su consulta el 20 de agosto. 20 de agosto, vamos a ver, el 20 de agosto, seguimos buscando acá, 20 de agosto. Aquí está, 20 de agosto. El 20 de agosto tenía 19 semanas, 5 días, casi 20 semanas. Entonces, vean, con este círculo es mucho más fácil calcularlo, si es que lo tienen a mano, ¿ok? Eso se llama gestograma. Ahora, ¿qué pasa si la paciente no recuerda la última regla? Le dice, no, yo no me acuerdo cuándo fue, además como soy irregular ni me percato. Entonces nosotros tenemos que tratar de indagar a ver cómo obtenemos la información del tiempo de embarazo de la paciente, ¿no? Esto es importante. Entonces, una forma de preguntar es, ¿recuerda usted en qué momento, en qué época le aparecieron las primeras náuseas, el asco en la mañana? Porque esto se presenta a partir de las 6 semanas. Entonces se le dice, sí, yo me acuerdo que para fiestas patrias empecé con las náuseas. Entonces sacan el 28 de julio, tenía aproximadamente 6 semanas, y con eso sacan cuándo pudo haber sido su fecha de última regla y qué edad gestacional tendría ahora. Ese es un recurso. El otro es cuando percibe los movimientos fetales. Preguntarle, señora, ¿recuerda usted cuándo sintió que empezó a moverse su bebé? Sí, dice, estábamos en Navidad y se empezó a mover el bebé. Entonces usted dice, 25 de diciembre, tendría aproximadamente, vean ustedes, la primeriza percibe los primeros movimientos alrededor de las 20 semanas. ¿No? Aprende a reconocer que ese es su bebé que se está moviendo. En cambio, la multípara, que ya tiene varios hijos, se dice que a partir de las 16 semanas ella podría ya reconocer o identificar los movimientos del bebé. ¿Ok? Entonces ya a partir de aquí nosotros podríamos calcular más o menos qué tiempo de embarazo tiene esta paciente. Mejor aún,
Si la paciente, como suelen pasar con muchas, que no van al control prenatal, pero van todos los meses a la ecografía, dice, no, yo cuando ya se me atrasó la regla me hice mi ecografía y la ecografía que tiene es de tal fecha y dice tal cosa, ¿no? Entonces, una ecografía de primer trimestre tiene un error de más o menos 7 días. Y mientras más precoz, su error es menor. Por decirles, primer trimestre son 13 semanas, pero si ella se hizo la eco a las 5, donde había solamente un saquito de 1 centímetro, cuando ella se hizo esa ecografía de las 5, el error es de más o menos 3 días nada más. Pero en todo el primer trimestre, una semana. En el segundo trimestre, 1,5 o 10 días. Y en una eco de tercer trimestre, porque algunas se hacen la eco cuando ya van a dar a luz, nunca tuvieron una eco, nunca están seguras de su última regla. En el tercer trimestre, el error es de más o menos 14 días o 2 semanas, ¿no? Entonces, vean que son alternativas o estrategias para tratar de obtener la edad gestacional de esta paciente. Ahora, también puedo calcular la edad gestacional por altura uterina. Aquí tenemos una regla de McDonald que dice que la edad gestacional es igual a la altura uterina por 8 séptimos. Por ejemplo, si yo tengo una altura uterina de 28 centímetros por 8 séptimos, me sale a 32 semanas. Entonces ya saben que a las 32 semanas la altura uterina es aproximadamente 28 centímetros, ¿no? Entonces, esto es una estrategia, sobre todo la paciente, digamos que llega con contracciones, ya en el trabajo de parto, y ustedes no saben qué edad gestacional tiene, será un bebé prematuro que necesitará incubadora, o de un bebé de término que no tiene mayor problema en ser manejado. Entonces, tienen esta fórmula para calcular la edad gestacional en base a la altura uterina. Existen, aquí le estoy pasando, esto es simplemente para conocimiento, existen otras reglas, la regla de los cuartos de Bartolomeus, que dicen que tenemos 3 reparos. 1, el apéndice sifoides arriba, 2, el ombligo, y 3, la sínfisis del pubis. Recuerden recién que a partir de las 12 semanas el feto ya ocupa toda la cavidad pélvica y ya sobresale por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, lo divide todo en cuartos y va calculando. Al borde de la sínfisis del pubis, 12 semanas, si está en el punto medio será 16, si está en el primer cuarto 14, si llega al ombligo 20 semanas, si llega al sifoides 36 a 40 semanas. Entonces vean, está calculando la edad gestacional más o menos cada cuarto, ¿no? Existe otra que dice la de los traveses de dedos, ¿no? El ombligo dice que es 20 semanas y va subiendo por cada, hacia abajo, va bajando cada 2 centímetros, cada 2 traveses de dedos, va bajando 2 semanas y hacia arriba va subiendo 4. Y hay otras proyecciones de tablas donde le dicen, mira, aproximadamente así o así. Ahí tienen ustedes alternativas varias. Ahora, vamos a calcular la fecha probable de parto. Ojo, ¿cómo calculamos la fecha probable de parto? Sabemos que un embarazo dura en promedio 40 semanas, a partir del primer día de la última regla normal. Si yo hablase de edad concepcional, que es 2 semanas menos, el parto se produciría a las 38 semanas, no a las 40. 38 semanas por edad concepcional, pero como todos hablamos en edad concepcional, tiempo transcurrido en semanas del primer día de la última regla, son 40 semanas, ¿ok? Vean, aquí hay algunas fórmulas. Una de las fórmulas podría sumar día a día, todos los días que van transcurriendo, tantos días ya. Estamos 20 de agosto, entonces a agosto le quedan 11 días. Sumo 11 de agosto, 30 de septiembre, 30 días de octubre, 30 días, 5 días de octubre y voy calculando. Entonces, y esos días los transformo, los divido entre 7 para obtener las semanas, ¿no? Eso sería lo más exacto. Si la paciente tiene 2 meses de embarazo es muy fácil, pero si la paciente tiene 8 meses, súmense todos los días de todos los meses, ¿no? Entonces existen otras reglas. La regla de Wahl, la regla de Pnar, unos tratan desde el primer día de la última, otros desde el último día, le suman 9 meses porque hasta el portero sabe que el embarazo dura 9 meses y le sumaban 10 días. Ojo, en la práctica ustedes van a ver, la mayoría lo que hace es, le suma un número de días y le resta 3 meses. No se olviden que si le han restado 3 meses es porque le han sumado un año de 12 meses. Son 12 meses menos 3 meses, finalmente al embarazo siempre le van a sumar 9 meses, que es lo que dura el embarazo. Pregunta de examen siempre, hacen la fórmula y le restan los 3 meses y se olvidan de cambiarle de año. Y resulta que la mujer da a luz 3 meses antes de haberse embarazado. Bueno, aquí tienen varias fórmulas. Las que les remarco en amarillo son las más exactas. Sumando todos los días, dividiéndolo entre 7 y sacamos las semanas. O la regla de Nagel. ¿Qué dice Nagel? Nagel dice que se calcula a partir del primer día de la última regla normal, le sumamos 9 meses, o que es lo mismo, sumarle un año y restarle 3 meses, y le sumamos 7 días. El rango de error de esta fórmula es de 0 a 2 días.
Al igual que la fórmula que les di para edad gestacional, estas son las fórmulas más exactas que hay en la actualidad, ¿no? Tanto que en el CLAP, antes del 2000 se decía, calcule la fecha probable de parto por PINAR. Ahora dice, no, desde el 2000 dice, calcule la fecha probable de parto según regla de Nagel, ¿no? ¿Por qué? Porque es a la actualidad la fórmula más aproximada que hay. Entonces, si ustedes encuentran una más exacta que esta, pásenla y la enseñaremos en los próximos años, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula con la que van a trabajar, con un margen de error de 0 a 2 días, o si quieren pueden sumar todos los días transcurridos, dividirlos entre 7 y el margen de error es 0, para edad gestacional, ¿ok? Continuamos. Luego tenemos los cálculos del ponderado fetal, cómo calculamos el peso, y esto es importante para saber si es que el peso es adecuado a la edad gestacional, o estoy teniendo un retardo de crecimiento intraútero. Entonces, existen múltiples fórmulas. De repente la fórmula más clásica y académica que hay es la regla de Johnson, que dice que en base a la altura uterina, una altura uterina menos una constante K por 155 equivale al peso, donde esta constante K es, recuerden ustedes que la barriga va creciendo, y hay muchas curiosas que dicen, no, la barriga le estaba creciendo, pero ahora ya le bajó. ¿Por qué le bajó? Porque antes la cabeza estaba fuera de la sínfisis del pubis, y cuando ya encaja, la cabeza ingresa, da la impresión de que la barriga ha bajado. No es que no es que se haya encogido el bebé, lo que pasa es que como la cabeza ya entró dentro de la pelvis, aparentemente la barriga es menor, es más pequeña. Entonces, cuando la cabeza está encajada, le resto el número más pequeño. Recuerden, cuando la cabeza está encajada, la barriga se baja, le resto el número más pequeño. En cambio, cuando la barriga es más grande, porque la cabeza está flotante, no ha entrado a la pelvis, le restaré el número mayor, ¿no? Entonces, esta es la fórmula clásica y académica que tienen que recordar. Y sirve para las evaluaciones periparto, ¿no? Cuando tienen una paciente de tercer trimestre que está próxima al parto. Pero tenemos otras fórmulas. La fórmula más facilita para todos, es altura uterina por 100. 32 de altura, 3,200. 34 de altura, 3,400. Y es una fórmula que va muy bien cuando la barriga es ovalada. Es alta y es poco ancha. O sea, en una barriga ovalada esta fórmula va muy bien. Pero cuando tenemos una barriga muy ancha, entonces ya no funciona la fórmula. ¿Por qué? Yo puedo tener 32 de altura y en una barriga ovalada esto equivale a 32, a 3,200. Pero yo tengo 32 de altura y una barriga muy ancha y puede pesar hasta 4 kilos. Entonces, para las barrigas anchas hay una mejor fórmula, que es la altura uterina por la circunferencia abdominal. Es por eso que siempre les recomiendo que no utilicen esas cintitas de 50 centímetros, de 60 centímetros, sino que compren su cinta métrica de Azol, que mide 1,5 metros. Entonces pueden medir la circunferencia abdominal y para las barrigas anchas les va a dar una precisión mucho mayor, casi tanto como la ecografía. Y lo van a corroborar posparto, ¿eh? Entonces vean, ahí tienen 3 fórmulas. La primera muy práctica por 100, barrigas ovaladas. La segunda, necesito la cinta métrica, altura uterina por circunferencia abdominal. Y luego tienen su regla clásica de Johnson que deben recordar, ¿ok? Ahora, cálculo de la talla fetal. Alguien me dice, pero ¿para qué me sirve saber la talla fetal? Esta es la regla de Haas. Se las doy como un recurso más. Recuerden que en la tabla inicial donde les presenté cuál es el peso y talla a las 22 semanas, a las 28, a las 36, ya, yo les puse ahí una talla y un peso. Los pesos son estándares y las tallas salen de esta fórmula, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? Que entre el primer y quinto mes lunar, la talla fetal es igual al mes lunar al cuadrado. Ojo, miren, aquí habla en mes lunar. Un mes lunar son 4 semanas, 28 días. Pero nosotros trabajamos con meses solares, que son 4 semanas más 2 o 3 días. Son meses de 30 a 31 días, ¿ok? Aquí un embarazo, como tiene 40 semanas, equivale a 10 meses lunares. Cada mes lunar son 4 semanas. La fórmula dice que del primer al quinto mes lunar es igual al mes lunar al cuadrado. Y a partir del quinto al 10º mes lunar es mes lunar por 5. Entonces vean, esta es la talla aproximadamente que debería tener. A las 22 semanas les pusimos, entre las 20 y 22 debe estar alrededor de 25 centímetros. A las 28 semanas, recuerdan, la talla era de 35 centímetros. ¿No? A las 36 semanas la talla es de 45 centímetros. Y en un feto de término es de 50. ¿No? Esa es fórmula para que la analicen. Les va a servir cuando estén en la punta del cerro. Simplemente con la talla ustedes pueden calcular aproximadamente la edad gestacional. Ya.
Otro dato, gesta y para. Vamos a ver la fórmula de gesta y para. Entonces, gestación se refiere a los embarazos de la paciente o que tenga un beta positivo, no importa en dónde está el embarazo. Aquí se van a contar todas las gestaciones que hay, que pueden terminar en aborto, en mola, en embarazo ectópico, o que pueden terminar en un parto inmaduro, prematuro, o en una gestación a término o en un postérmino. No interesa, ¿no? Entonces, si una paciente nunca ha tenido un parto, puede ser una gesta 5 embarazos y ha tenido 4 abortos. Entonces, una paciente gesta 5, pero es nuligesta aquella que nunca se ha embarazado. Primigesta aquella que se embaraza por primera vez. Multigesta aquella que ya tiene varios embarazos. Y se habla de gran multigesta cuando tiene más de 6 o más gestaciones, ¿no? Esto es el parto. Para el parto, recuerden que parto era la expulsión de cualquier producto mayor de 500 gramos o 22 semanas. Porque si es menor de 500 o menor de 22, eso es un aborto, eso no es parto, aborto, ¿no? Ahora, el parto no interesa si el bebé sale vivo o muerto. No interesa si es parto vaginal o cesárea. Es parto. Nulípara, aquella que nunca ha tenido partos, puede haber sido una gesta 5 y haber tenido 4 abortos, ¿no? Tengo una multigesta, pero nulípara, porque nunca tuvo un parto, una gestación mayor de 500 gramos. La primípara, aquella que ya tuvo un primer parto, multípara si ha tenido varios, y gran multípara si ha tenido 5 partos. ¿Y por qué ponerle el nombre de gran multípara? Porque una gran multípara tiene riesgo, ya que el útero se ha estirado y contraído tantas veces, tiene riesgo de hacer hemorragia postparto, atonía uterina. Ahora, veamos la fórmula de gesta y para. Y esto nos va a demorar un poquitín. Vean ustedes. Tenemos aquí, este es el gesta y este es el para. El para tiene 4 datos. Empezamos siempre preguntando del último porque es más fácil para la paciente que ella pueda recordar, ¿no? Entonces, tenemos, lo primero que se le pregunta es cuántos hijos vivos tiene, que va aquí. Luego se le pregunta si ha tenido abortos o pérdidas o si ha tenido embarazo ectópico o mola, van en este rubro. Aquí en el C se le pregunta si ha tenido bebés prematuros. A veces ella no sabe si fueron prematuros y se le pregunta, ¿algún bebé que se haya adelantado de la fecha? Si se adelantó 2 días, es normal. Si se adelantó 2 semanas, tiene 38. Pero le dice, no, se me adelantó un mes y medio, entonces hablamos de un bebé prematuro. Luego preguntamos acá si ha tenido bebés de término, ¿no? O podemos preguntar cuántos han fallecido. ¿Por qué? Porque si yo sumo el total de partos que ha tenido, partos a término y partos pretérmino, digamos que ha tenido 5, y ahora sé que hay vivos 3, quiere decir que de los 5 que han tenido, si le quedan 3, 2 han fallecido. ¿Ven? Puedo sacar ese dato sencillamente. Partos a término, partos pretérmino y abortos. Estos 3 suman el total de gestaciones previas que ha tenido. Todas las veces que ella se embarazó, o terminaron en aborto menos de 22 semanas, o terminaron en prematuros entre 22 y 36 días, o terminaron a términos de 37 a más. Y para obtener ese dato se le pregunta si es que está embarazada o no. Si ella está embarazada, entonces esta paciente será gesta, aquí tendrá una gestación, ¿no? Ahora, vamos a pasar al examen abdominal obstétrico. En el examen abdominal obstétrico, nosotros vamos a ver, vean, 2 características del útero, la altura uterina y la dinámica, es decir, la presencia de contracciones. A nivel del feto, voy a ver en las maniobras de Leopold cuál es la situación, posición, presentación del feto, y voy a poder calcular el peso del bebé en relación a la altura uterina. Pero vean, esta es la información del bebé. Leopold, cuál es la situación, posición, presentación y su peso. Y como signos de vida importante, yo voy a percibir si hay latidos cardíacos fetales y si es que este feto se mueve. Entonces, en un examen abdominal obstétrico de todas las pacientes, yo voy a ver 6 características, ¿ok? 6 características. La altura uterina, ¿cómo es que se mide la altura uterina? El reparo es la sínfisis del pubis, pero no la mitad ni en la parte final, sino justo el borde superior de la sínfisis del pubis, y vamos a medir hasta donde llega el fondo uterino, ¿no? Esto lo voy a medir con una cinta métrica, borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, ¿no? Esa es la forma de calcular. Y eso me va a servir para calcular la edad gestacional por la fórmula de Wald, o me va a servir también para ver el peso fetal. El segundo parámetro es la dinámica uterina. ¿Qué cosa es eso? Es la contracción uterina.
Recordemos que la contracción uterina viene de arriba hacia abajo y viene de los cuernos, vean, de los cuernos va bajando hacia abajo. Esto permite empujar al bebé desde arriba hacia el centro y hacia abajo para que se produzca, estimule la dilatación y se produzca el parto. Aquí la contracción uterina, lo vamos a ver también más adelante, tiene 5 características. Primero, la intensidad, cuán fuerte es la contracción uterina. Luego, la duración, cuánto dura esta contracción uterina desde que inicia hasta que termina. Ojo, esta es una medida que la vemos en el cardiotocógrafo o en el monitoreo electrónico fetal entre 60 y 90 segundos. Pero nuestra mano no percibe la contracción desde aquí, la percibe desde acá. Entonces, cuando nosotros evaluamos la duración de una contracción uterina, nosotros decimos que tiene de 30 a 45 segundos, porque vean que el tiempo es menor. En cambio, el equipo electrónico lo puede percibir realmente cuánto dura esto. Luego vemos el tono. El tono es esta tensión del útero cuando está en reposo, sin contracción. Ese es el tono uterino. La frecuencia es cuántas contracciones en 10 minutos se evalúa. Y la triple gradiente es esto, es ver que la contracción empieza en el fondo uterino y abajo está blando. Luego tengo que está en el fondo uterino y ya está abajo también. La contracción empezó arriba y luego bajó. Y cuando se relaja, veo que primero se relaja abajo, sigue duro arriba, y después termina de relajarse arriba, ¿no? Esa es la triple gradiente descendente. Las maniobras de Leopold, vean, son 4 maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold nos va a dar la situación del feto, si está en longitudinal o está en transversal, ¿no? El 97% de los fetos está en longitudinal, 96-97%. La segunda maniobra es para ver los costados del útero y es para ubicar dónde está el dorso fetal, lo cual me va a servir después para poder auscultar ahí los latidos cardíacos. El 70% de los fetos se presenta con el dorso hacia la izquierda, un 30% a la derecha. La tercera maniobra es para ver cuál es el polo de presentación que entra a la pelvis. Esto es la presentación fetal, que en el 96% de los casos es en presentación cefálica, está la cabecita hacia abajo. Y la cuarta maniobra es para ver, vean, todas estas 3 maniobras son mirando a la paciente. Esta última es de espaldas a la paciente, es para ver el grado de encajamiento. Se dice que el 85% de las gestaciones llegan encajadas al momento del parto, ¿no? Aquí un poquito para ahondar sobre las maniobras de Leopold. La primera, la situación más común es longitudinal, pero puede ser transversal. Esta es la relación del eje del feto con el eje de la madre. La situación oblicua es una situación transitoria que se considera realmente transversa. Lo que se hace es poner las manos en el fondo uterino. Si ustedes ven que el fondo uterino es un fondo pequeño, quiere decir que el feto está en longitudinal. Pero si ustedes ponen la mano y vuestras manos se separan porque el fondo es muy ancho, quiere decir que el feto está en transversal. En la segunda maniobra es para ver la posición. Van a poner las manos a los costados. Fijan una mano a un costado y con la otra palpan a ver qué cosa hay. Van a ver ustedes, si ustedes se encuentran de una parte que todo está liso y de otra parte que hay entradas y salidas, y hay rodillitas, hay coditos, entonces quiere decir que en la parte más lisa está la espalda. Esa es la posición. En este caso será una posición derecha. El dorso está a la derecha y ahí vamos a oír los latidos fetales. Ahora, cuando el feto está en transverso, ¿quién me da la posición? En el feto transverso la posición lo da la cabeza. En este caso será un transverso derecho y en este caso un transverso izquierdo. Pero para cuando yo hablo de transverso, yo tengo que decir además dónde está el dorso, porque recuerden que lo importante de la posición era ubicar dónde está el dorso para poner ahí el estetoscopio y oír los latidos fetales. En este caso yo diré, la respuesta correcta es transverso derecho, dorso inferior. Y en este caso diré que se trata de un transverso izquierdo, porque la cabeza está a la izquierda, con un dorso superior. Esto me va a ayudar para que cuando yo ponga mi estetoscopio, en este caso voy a poner el estetoscopio sobre la sínfisis del pubis. Y en este caso voy a poner el estetoscopio en el fondo uterino. ¿Ven? Luego tenemos, esa es la posición, luego tenemos la presentación. La presentación es para ver cuál es el polo fetal que se aproxima a la pelvis, o sea, lo primero que va a salir en el parto. Lo más común es la presentación cefálica, pero podemos tener también en un 4% presentación podálica o pelviana, que tiene incluso sus variantes. Vean ustedes, esta es una presentación nalgas completas porque están las nalgas y los piececitos del bebé. En este caso es incompleta porque un piececito se fue arriba.
En este incompleta, nalgas francas, porque los dos pies están arriba. Y en este caso, a veces es el pie nada más, un pie lo que sale y eso es lo que se presenta en el parto, ¿no? Ahora, también puedo tener, cuando hablo de un feto en longitudinal, o es podálico o es cefálico, pero cuando hablo de un feto en transverso, vean que lo que se presenta a la pelvis es el hombro. Por eso en el feto transverso, cuando les hablan de presentación, uno dice presentación de hombro, ¿no? ¿Cuál es la maniobra? La maniobra es poner la mano aquí abajo y uno ve. Si es un polo pequeño, duro y además pelotea, es una cabecita. Pero si encuentro un polo ancho, blando, entonces yo diré que eso es nalga. En el feto en transverso no tenemos polo porque el feto no logra ingresar a la pelvis. La cuarta maniobra es el grado de encajamiento. Esto les dije es para ver cuánto de la cabeza ha entrado a la pelvis. Vean ustedes, esta es la sínfisis del pubis y este es el promontorio. Si la cabeza está fuera de ese parámetro, fuera de la sínfisis del pubis, hablo de una presentación libre o flotante. Si la cabeza ya entró un poquito, yo digo que está insinuada. Si la cabeza entró y está más o menos a nivel del biparietal, yo diré que está encajada. Y si ya casi lo que toco es nada más que la nuca del bebé, diré que está profundamente encajada, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que ponemos las manos en este caso? Si yo pongo las manos hacia la entrada de la pelvis, acá, y mis dedos se juntan, es que la cabeza está por arriba, está libre. Si mis manos convergen, pero no se tocan los dedos, es que la cabeza ya está insinuada. Si las manos van en paralelo, porque ya la cabeza entró a la pelvis, diré que está encajada. Dicen que cuando la cabeza está profundamente encajada, uno ya no toca nada de la cabeza, sino toca el cuello, la nuca. Existe también la regla de los quintos, que dice que si una cabeza completa equivale a una mano, a 5 quintos de la mano, cuando uno palpa solo 4 quintos, quiere decir que la cabeza ya está insinuada. Si uno palpa solo 3 quintos de la cabeza, quiere decir que está encajada con 3 o 2 quintos. Y cuando ya lo que uno trata es solamente 1 quinto, es que probablemente la cabeza está profundamente encajada, ¿no? O no toca nada de la cabeza. Ahora, yo les dije que es importante buscar el dorso fetal porque con el dorso fetal vamos a poder ubicar los latidos. Pues bien, una vez que ubicamos el dorso fetal, nosotros vemos dónde está el fondo uterino, dónde está el borde de la sínfisis del pubis, más o menos en la línea media, a esa línea está el tórax del bebé. Y entonces vamos ahí a auscultar. Buscamos una estructura sólida y ahí podemos poner una campana de Pinar, podemos poner un baby dock como este, o podemos poner nuestro estetoscopio. Nuestro estetoscopio suele tener un diafragma y vean esta otra partecita que es la campana. Esa campana hace como un embudo, algo parecido a esta campana de Pinar, y por lo tanto permite oír mejor los latidos. Ahora, lo ideal, si es que cuentan con eso, es un video porque es electrónico, ya no tienen que contar, les dice inmediatamente aquí en digital la frecuencia cardíaca, ¿no? Y es mucho más preciso. Ahora, los latidos fetales, ¿cómo los podemos contar? No tengo solamente mi estetoscopio, no tengo un baby dock. Entonces, se habla de la auscultación fraccionada, en donde uno puede ir contando los latidos cada 10 segundos. Si yo sumo 6 veces 10 segundos, yo tendré que en 60 segundos la frecuencia cardíaca, en este caso, es 139. Pero vean, aquí hay un momento en donde los latidos bajaban a 120 y otro donde suben a 128. Busco estos puntos extremos, que eran 10 segundos, los multiplico por 6 y tendré que, si bien la frecuencia en un minuto es 139, los latidos oscilan y han bajado hasta 120 y han subido hasta 138. ¿Por qué es importante esto? Porque una caída de latidos por debajo de 15 latidos de esta línea de base me dice que hay una desaceleración que puede haber sido asociada por una compresión de cordón. Ahora, si sube 15 latidos por encima de la línea de base, esto es muy bueno. Dice que el feto es reactivo, que tiene una aceleración y por lo tanto es un signo de bienestar. Vean cómo es importante la evaluación clínica. Aquí arriba vean el esquemita un momentito. Vean, cuando yo tengo un feto empodálico, les dije, ustedes dividen entre el fondo uterino y la sínfisis del pubis, y justo en la línea media, a esa altura van a oír los latidos. Si la cabeza está arriba, es justo por arriba de la línea media. Si la cabeza está abajo, es justo por debajo de la línea media. Y siempre sobre el dorso fetal. ¿Ven? ¿Ven dónde van a ir? Justo a nivel de la línea media, por arriba o por debajo. Ahora, el otro dato son los movimientos fetales. Vean aquí cómo este bebé está paseando y se ve la huellita. Entonces,
para los movimientos fetales es importante que ustedes le digan a la paciente que oiga los movimientos fetales, sobre todo postprandial, después de desayuno, almuerzo y cena, que ella cuente cuántas veces se movió en esos 30 minutos en la mañana, en la tarde y en la noche. De esa forma ella va a conocer el ritmo de movimientos de su bebé. Hay bebés que se mueven muy poco y hay bebés que se mueven mucho. Cada bebé tiene su propio ritmo, ¿no? Pero ¿qué va a permitir esto? Que si ella nota que los movimientos disminuyen, vean, siempre se movía entre 10 y 17, y aquí se mueve 6, ojo, hay que estar alerta. Y en la noche se movió 2, inmediatamente debe ir al médico. Algo está pasando por el cual el bebé no se mueve bien, ¿no? Pueden ser cosas fisiológicas como un sueño profundo, pero podría ser algo patológico. Entonces es importante observar. Vamos a pasar ahora a la última parte, que es el examen vaginal obstétrico. Vean ustedes, hemos hecho nosotros en la clase de examen ginecológico, cómo evaluamos vulva, Bartolino, uretra, esquén, monte de Venus, labios mayores y menores, cómo evaluamos luego vagina, y lo evaluamos con el espéculo, vemos vagina y cuello, y cómo luego con el tacto vaginal evaluamos características del cuello, del útero, de los anexos y de los ovarios, ¿no? Entonces, es lo clásico que han ustedes visto en el tacto vaginal de la paciente ginecológica. Pues bien, en el primer trimestre de embarazo, el examen ginecológico, el examen del tacto vaginal es muy similar al examen ginecológico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está la vulva, la distribución del monte de Venus, labios mayores, menores, Bartolino, uretra y esquén. Vamos a visualizar la vagina y el cuello con el espéculo, pero también en el tacto vaginal vamos a ver el cuello. Características del embarazo que cambian en vagina y cuello. El signo de Chadwick, una coloración violácea. Característica importante del cuello del útero de la mujer embarazada por las hormonas del embarazo, un cuello blando. Tóquense la punta de la nariz, esa es la característica de un cuello no gestante, así. Pero cuando está por debajo de esa intensidad, está más blando, hablamos de un embarazo. Vamos a ver el útero también, que la posición más común es un útero anteverso en forma de pera. En este caso, esa pera se va a poner redondita, como una naranja, y va a ir creciendo. Entonces voy a tener un útero globuloso y que va a ir aumentando, ya no va a medir 7, 8, sino 9, 10, 11, 12 centímetros. Y los anexos, generalmente los anexos no son palpables, pero en una gestante de primer trimestre yo puedo tener un quiste lúteo, que es un quiste rezago del folículo de Graf que rompió y ovuló. Entonces, ese quiste lúteo puede estar en el primer trimestre y puedo tocar que uno de los dos ovarios está un poquito más aumentado de tamaño, ¿ok? Pero básicamente el tacto es muy similar al examen ginecológico, con las características que veo. Signo de Chadwick en vagina, cuello reblandecido y un útero globuloso aumentado de tamaño, y que podría encontrar, además, un quiste de cuerpo lúteo. Pero en el trabajo de parto, ahí sí vamos a ver. Cuando la paciente está dilatando en el trabajo de parto, vamos a ver características como incorporación, dilatación, variedad de posición de la cabeza fetal, altura de presentación de la cabeza en relación a la pelvis materna, las membranas, si estas están rotas, el líquido amniótico y la pelvis. Vean, 7 características. La paciente, para hacerle un tacto vaginal, debe estar en posición de litotomía, y recuerden la clásica mano en pistola para poder hacer el tacto vaginal, ¿no? Ese es el saludo del ginecólogo. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, les mencionaba, en el examen vaginal, en el primer trimestre, describir cómo está la distribución del vello, si hay algo patológico, la vagina, buscar el signo de Chadwick como signo de sospecha de embarazo, en el cuello buscar la consistencia blanda. Ojo, si tengo una paciente con sangrado, con amenaza de aborto y además tengo los orificios abiertos, probablemente se trate de un aborto en curso o de ya un aborto incompleto. Y si está en trabajo de parto, de repente está expulsando tapón mucoso. A nivel de cuello de útero, vamos a ver que de piriforme pasa a globular y que la consistencia del útero, esa fibromuscular dura, ahora está más blanda y el tamaño que aumenta en todas sus dimensiones. En los anexos normalmente no se palpan, pero podría encontrar aumentados de tamaño un anexo asociado a un quiste lúteo, ¿no? Pero como les digo, muy similar. En el trabajo de parto, vean ustedes, voy a ver 4 grupos de características. Las primeras son las del cuello, la incorporación o acortamiento o borramiento del cuello. La dilatación, que es una vez que el cuello se adelgazó, cómo empieza a abrirse, a dilatarse. Voy a ver luego las características del polo fetal, en qué posición está entrando, ¿no? Si entre derecho e izquierdo y en qué variedad de posición, y cuál es la altura de presentación en relación a los parámetros de la pelvis.
De las características de anexos voy a ver cómo están las membranas, si están íntegras o rotas, y si están rotas, describiré cómo es el líquido amniótico, claro, amarillo, meconial. Y de las características maternas, la pelvis ósea. Vean, son 7 parámetros que vamos a evaluar en el tacto vaginal. La incorporación se refiere al borramiento o acortamiento del cuello. Vean, este es un cuello largo que mide 3 a 4 centímetros, desde el orificio cervical externo al interno, y luego se va acortando, acortando, hasta que termina desapareciendo. Y una vez que desaparece, empieza la dilatación, empieza a abrirse el cuello del útero, ¿no? En la primeriza, generalmente adelgaza todo el cuello y recién dilata. En cambio, la multípara puede tener todavía un cuello grueso y ya empezó a dilatar. La dilatación se refiere a esta apertura. Una vez que el cuello está delgado, aquí se abre, aquí hay un cuello de 2 centímetros y aquí hay una dilatación de 7 centímetros, ¿no? Cómo va abriéndose el cuello del útero para que pueda salir el bebé. La dilatación completa es de 10. Lo vamos a ver esto más en detalle en la clase de factores de parto. Luego vemos la altura de presentación, que es en base al polo de presentación fetal y los reparos maternos, principalmente las espinas ciáticas del estrecho medio. Entonces, en base a eso, vamos a ver cuál es la altura de presentación. Hablamos de planos de Hodge y los planos de Lee, pero es para ver cuál es el grado de descenso del polo de la presentación. Vean, aquí hay una equivalencia entre lo que es la cuarta maniobra de Leopold, donde hablábamos de libre, insinuado, encajado y profundamente encajado, la técnica de los quintos, que les dije, 5 quintos de cabeza palpable, 4, 3, 2, 1 y 0, que ya habla de profundamente encajado. Y aquí está el paralelo de los planos de Lee y los planos de Hodge, ¿no? Los 4 planos de Hodge y los planos de Lee, en donde el punto 0 es la espina ciática, y habla aquí de -1, -2, -3, -4, o cuando ya pasa las espinas ciáticas y ya está descendiendo en el canal vaginal para salir de +1, +2, +3 y +4. ¿No? Ese es un paralelo de las 4 técnicas que tenemos. Ahora, la variedad de posición busca, tenemos todavía 10 minutos más. A ver, la variedad de posición busca correlacionar un reparo fetal, la cabeza fetal, en donde tienen ustedes el occipital, la fontanela menor, la sutura interparietal o sagital, la fontanela mayor que tiene forma romboidal. Estos parámetros, occipital, fontanela menor y fontanela mayor, son reparos de la cabeza fetal que nos van a servir para compararlos con la pelvis. Vean, en la pelvis materna, nosotros tenemos el sacro, la sínfisis del pubis y el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, aquí vamos a comparar los reparos de la cabeza fetal. En este caso, lo más común les dije, la presentación cefálica, también podrían ser las nalgas, y las posiciones de la pelvis, que pueden ser derecha, izquierda, anterior o púbica, posterior o sacro, ¿no? En este caso, veamos, aquí tenemos un reparo que es el reparo occipital, el más común de todos, ¿no? Entonces, hablo de que esta es una presentación, es una variedad de posición occipito, reparo fetal, ilíaco, los huesos ilíacos de la madre, y puede ser occipito ilíaco, en este caso, izquierdo. Si está a nivel transverso, puede decir izquierdo transverso, izquierdo posterior o izquierdo anterior. En este caso será un occipito, el occipito del bebé, ilíaco, el hueso de la madre, y en este caso está a la derecha de la madre, este es un occipito ilíaca derecho anterior, este es un occipito ilíaca derecho transverso, y este será un occipito ilíaca derecha posterior, ¿no? Entonces vean, el reparo es el occipital del bebé y el reparo de la madre es el ilíaco. El reparo de la madre siempre va a ser el hueso ilíaco, o puede ser, si esta fontanela, si este occipital estuviese aquí, sería un occipito púbica. Y si estuviese aquí atrás, sería un occipito sacro, ¿no? Entonces tenemos ilíacos anterior, transverso y posterior, y aquí sería occipito púbico, occipito sacro hacia atrás, ¿no? Pero, ojo, esta es la posición más común, que es el occipital. Pero podemos tener también que de repente está deflexionado, eso lo vamos a ver en la clase de factores de parto, las deflexiones. Cuando está deflexionado, el reparo ya no va a ser el occipital, sino va a ser la fontanela bregmática, o va a ser la frente, la nariz, en la presentación de frente de la nariz, o va a ser el mentón en la presentación de cara. Las deflexiones las vamos a ver en la próxima clase.
Las membranas. Cuando hacemos el tacto vaginal, nosotros tocamos la integridad de las membranas y el abombamiento del líquido amniótico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir si las membranas están íntegras, si están prominentes, abombadas, si están poco abombadas o a veces están en reloj de arena, ¿no? O a veces están pegaditas a la cabeza muy planas, como cuando ha habido cierta disminución del líquido, un oligoamnios por una patología del embarazo, ¿no? Pero cuando las membranas están rotas, entonces ya tenemos que describir qué cosa, qué características tiene ese líquido y cómo lo podemos verificar. Cuando tenemos las membranas íntegras, la superficie es muy lisa, resbala. Cuando las membranas están rotas, la superficie es áspera, se toca el cabellito fetal. Es más, entre dos dedos uno puede presionar y a veces saca unos cabellitos ahí, ¿no? Eso es importante. Si las membranas están rotas, tenemos que describir cuál es la característica del líquido amniótico, ¿no? La paciente debe estar en posición de litotomía y a la especuloscopía vamos a observar si sale el líquido hacia afuera, hacia los genitales, o si hay líquido en vagina. Y podemos nosotros hacer algunas pruebas. Si vemos que sale líquido claramente, ya está hecho el diagnóstico. Pero a veces no sale líquido y la paciente dice que sí perdió. Entonces podemos utilizar el test del pH, que es, vean, aquí está el papel de nitracina, podemos utilizar el papel de tornasol también, que es rosado, y vamos a ver cómo cambia. De amarillo ha cambiado a verde al mojarse con el líquido amniótico por el pH neutro, ¿ok? También podemos evaluarlo con el test de Ferm, en donde con un hisopo tomamos muestra de ese líquido, lo ponemos en una lámina y al secarlo se ve el signo del helecho o cristalización, ¿no? Lo van a ver cuando hagan rotura prematura de membranas. O podemos indirectamente verlo en una ecografía, ¿no? La paciente dice que perdió líquido y cuando vemos el líquido está muy disminuido o ausente, ¿no? Entonces son diferentes formas de evaluar si ha habido una pérdida de líquido. Pero clínicamente, ver groseramente el aspecto del líquido o verlo indirectamente por test de Fer o por el papel de nitracina. Finalmente, la pelvis debe ser evaluada también, y aquí están los reparos maternos. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos histocias de parto. Vean ustedes, este es el sacro, con estas prominencias de la primera vértebra, que es el promontorio. Aquí están los agujeros sacros. Aquí hay una curvatura del sacro y este es el coxis. A nivel de los ilíacos tenemos principalmente las espinas ciáticas, que nos van a dar el estrecho medio principalmente, y hacia el estrecho inferior tenemos las ramas isquiopubianas, donde vamos a tener el bi-isquiático entre estos dos isquiones y la medida del ángulo. Vean ustedes, aquí vamos a ver. ¿Cómo es que se evalúa el estrecho superior? Hacemos nuestro tacto vaginal y primero evaluamos el promontorio, la distancia que hay desde el borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio. Esto es lo que conocemos como conjugado diagonal. Y este conjugado diagonal es una forma de interpretar el verdadero conjugado, el conjugado obstétrico, que es detrás de la sínfisis del pubis hacia el promontorio, que es el diámetro efectivo que va a pasar la cabeza del bebé cuando descienda. Pero yo no puedo medir detrás del pubis, yo mido debajo del pubis hacia el promontorio, y por lo tanto a eso le voy a quitar 1,5 centímetros o 2 para tener mi conjugado obstétrico, ¿no? En el estrecho medio, ¿qué vamos a ver? En el estrecho medio vamos a ver la concavidad del sacro y la distancia transversal de las dos espinas ciáticas, ¿no? En el estrecho medio, el biciático y la concavidad del sacro. Concavidad del sacro me da el espacio anteroposterior y el biciático el diámetro transverso. Y a nivel inferior vamos a ver el biisquiático, es decir, la distancia entre los dos isquiones, y el ángulo subpúbico. ¿Y para qué me sirve eso? Para evaluar la compatibilidad fetopélvica. Podemos tener un bebé de peso promedio y una buena pelvis y se va a producir un parto normal porque hay buena compatibilidad. Pero puedo tener una pelvis normal y un bebé de 4,5 kilos y tengo entonces una desproporción fetopélvica, porque la pelvis es buena, pero el bebé es demasiado grande. Entonces tengo una desproporción fetopélvica o una incompatibilidad cefalopélvica por macrosomía fetal, en este caso. ¿Ven? Puedo tener lo opuesto, puedo tener un bebé de 3,5 kilos, peso normal, pero tener una pelvis estrecha. Entonces tengo una incompatibilidad cefalopélvica por estrechez pélvica. Vean ustedes, cuando ustedes ponen ICP o incompatibilidad cefalopélvica, este es un diagnóstico como decir sindrómico, pero tengo que saber cuál es la causa, o sea, cuál es. ¿Es incompatible por qué? Porque el bebé es muy grande o porque la pelvis es muy mala, ¿ok? Pero vean ustedes, podemos tener una pelvis pequeña, límite, o hasta algo estrecha, pero la paciente dio a luz un bebé de 2,500.
Y a pesar de que la pelvis era mala, el bebé era chiquito y por lo tanto fue compatible. Entonces, una cosa es decir el peso del bebé, otra cosa es decir evaluar la pelvis en frío, por separado. Pero la compatibilidad consiste en la relación entre ambos. Buena pelvis con bebé muy grande es incompatible. Bebé normal, pero pelvis muy estrecha, es incompatible. Pero puedo tener una pelvis estrecha con bebé chiquito y sale normal, ¿no? Puedo tener un bebé de 5,200 con una pelvis grandota y a pesar de ser un bebé macrosómico de 5,2 kilos, da luz parto vaginal. Era compatible para el tamaño de la pelvis, ¿no? Entonces, como les dije, una cosa es calcular el peso, otra cosa es la pelvis, pero la correlación de ambos se llama compatibilidad. ¿Okay? Y aquí, solamente ya para terminar, 2 diapositivas de IAPA. 2. Como esto es propedéutica obstétrica, el embarazo, ustedes tienen que saber diagnosticar un embarazo, evaluar todo el embarazo, que es lo que hemos visto ahorita, los parámetros, pero cuando la paciente da luz, cuando ustedes estén haciendo su evaluación de la puérpera, hay 5 puntos básicos que deben evaluar en una puérpera. 5 puntos básicos, ¿no? En aquella paciente que acaba de dar a luz. Uno es la piel. No solamente ver el grado de hidratación, sino ver sobre todo el grado de palidez. Porque esta paciente en el parto ha perdido medio litro de sangre. Si ella llegó con 8, debe estar con 6. Si ella llegó con 12, estará con 10, una anemia leve. Entonces, debemos ver en el examen de la puérpera, siempre ver la piel para tratar de correlacionar con el grado de palidez. Hemoglobina mayor de 9, anemia leve, entre 7 y 9 de hemoglobina será una palidez moderada, y si yo la veo muy pálida, la hemoglobina por lo general va a ser menor de 7. Voy bajando, ya vi piel, ahora veo mamas. Las mamas hay que ver tamaño, consistencia. Si en una paciente que recién ha dado a luz, probablemente la mama esté blanda y todavía no tenga secreción láctea. Pero al tercer o cuarto día las mamas van a estar turgentes, llenas de secreción. Y hay que ver si está dando de lactar, cómo están los pezones, si están con grietas, con fisuras por la misma lactancia, o está normal. Y sobre todo, ver si hay signos de mastitis, que no se dan en el puerperio inmediato, pero sí en el puerperio más tardío. Seguimos bajando. Después de ver las mamas, vamos a ver el abdomen. Y en el abdomen vamos a ver cómo está el útero. Principalmente 2 características. Uno, ver si está contraído el útero, lo que quiere decir que está involucionando bien y que la paciente va a sangrar poco. Y lo segundo, medir cuánto mide. Desde la síntesis del fluido vemos, de repente después del parto mide 15, al día siguiente mide 13, a los 2 días está midiendo 12, y a la semana que viene ya está midiendo 2 o 3 centímetros sobre el pubis, ¿no? Entonces tenemos que ver la contracción y cómo va involucionando o encogiéndose el cuello, el útero, ¿no? La cuarta característica son los loquios, ¿no? Hay que ver los loquios, que son los 2 primeros días hemático, pura sangre, después se va poniendo cero hemático y después algo seroso. Hay que ver la cantidad, y esto es importante, preguntarle, en los 2 primeros días es más abundante y después va disminuyendo. Y la otra característica es ver si hay mal olor para ver si es que hay signos de infección o no, si es que hay una endometritis o no. Vean, aquí tengo 4 parámetros, y les dije que son 5. El quinto parámetro es la herida. Recordemos que la paciente puede haber dado por parto abdominal, una cesárea, y la herida puede ser mediana intraumbilical o puede ser una transversal o Pfannenstiel. Pero de repente no fue cesárea, dio parto normal. Y si dio parto normal, puede tener una episiotomía, en este caso medio lateral derecha, suturada, o de repente no le hicieron episiotomía, sino que se desgarró. Y esto es la postura de un desgarro, ¿no? Y hay desgarros de 4 grados, según la complejidad. El primer grado solamente hay una pequeña laceración de piel y mucosas. En el segundo grado ya comprometió músculos transversos superficial o el bulbo cavernoso, los músculos del rafe medio. O en el tercer grado puede comprometer incluso el músculo que rodea el esfínter anal. Y en el grado 4 incluso puede romperse la mucosa que da hacia el recto, es decir, se une vagina con recto, ¿no? Entonces, vean, ¿por qué el quinto punto es el último? Porque si da cesárea, la herida es abdominal. Si es parto vaginal, puede ser espontánea, como en un desgarro, o provocada cuando uno hace, para prevenir los desgarros, la episiotomía. Pero podría no tener ninguna. El parto normal es una multípara y no tuvo ni desgarros, ni episiotomía, ni cirugía abdominal. ¿Ve? Entonces, el quinto punto puede no existir. Bueno, eso es todo lo que yo les traía hoy día en relación a lo que es propedéutica obstétrica. Ustedes han visto que es bien amplio. Hay un montón de información, pero este es como aprenderse las 29 letras del alfabeto, ya. Tienen que aprenderse esta información básica para que puedan desarrollar
y hacer una evaluación adecuada de una paciente gestante.